Bien, estábamos viendo las reglas ortográficas o algunos casos ortográficos en donde la regla pues, nos dice la manera correcta de la escritura y separación en sílabas de las palabras. Recuerden, hablamos del uso de la B y la L, la B y la R, la DR, CR, CL, TR, TL, GR, GL, PL, PR y TR. Y en donde la regla ortográfica nos dice que si estas están acompañadas de vocales, no se pueden separar. Y de igual manera, pues veíamos algunas otras reglas en donde van a haber consonantes entre dos vocales y cómo se da la separación. También hablamos respecto al uso de la coma. Recuerden, el uso de la coma está dentro de las reglas. Veíamos que cuando se hace un listado, se hace un listado de elementos o recursos, pues se deben ir separando a través de las comas. Pero hay casos o excepciones en donde no podemos anotar la coma, que es seguido de una Y, de una E, de la sílaba ni o la letra O, valga la redundancia, y U. Entonces ahí nos daban el listado de cuándo es correcto utilizar y no utilizar la coma como signo ortográfico. Vean, ahí nos dice que la coma se pueden utilizar antes de los conectores. Y ahí tenemos antes de los conectores, pero más, aunque, sino que, así que, y tenemos, dice, cuando dos elementos breves en una misma oración. Vean, y ahí está el ejemplo claro, dice, la luna se ocultó tras los árboles, pero pronto salió más linda y brillante. Entonces ahí tenemos el uso de la coma cuando están los conectores y donde es correcto poderla utilizar. Y aquí termina, esto quedó para casa, ya que ustedes tienen la guía de estudio, acceso a la guía de estudio, complementar las últimas 3 reglas. El día de hoy vamos a tocar un nuevo tema, que son los rasgos paralingüísticos. Entonces, el día de hoy pues vamos a hablar de estos rasgos que dentro de estos está la entonación, está el timbre, está también la duración y el apoyo de formas no lingüísticas. Está la intensidad también y el apoyo de formas no lingüísticas. Entonces nos vamos a ir al primero. Rasgos lingüísticos. Primero vamos a definir qué es un rasgo lingüístico. Dice, en la lengua hablada no son importantes las propiedades del sonido, ya sea que se produzcan intencionalmente o no. Los rasgos asociados a las propiedades del sonido se denominan rasgos paralingüísticos. Entre ellos se encuentran los siguientes y tenemos el primero. Dice la entonación. Se define como un conjunto de variaciones en una frecuencia fundamental de la voz que acompaña la expresión oral de lo que se dice e indica diferencias, significativas, emotivas y cambios de sentido, entre otros. La entonación es como aquí lo dice, es el conjunto de variaciones de frecuencia, es decir, dentro de este conjunto pues va a entrar el sonido, el énfasis, la tonalidad con la cual nosotros vamos a pronunciar las palabras. Y respecto a la entonación, todos tenemos distinta forma de entonación. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo claro. Permítanme un segundo. Por ejemplo, usted ahora me escucha que yo estoy hablando y yo estoy utilizando un tipo de entonación distinto. Entonces, al momento de yo hablar, estoy utilizando un énfasis en las palabras y estoy
No solo en cuanto al énfasis, sino también al volumen, sino también a lo que es la forma de expresión oral. Eso es la entonación. Por ejemplo, las personas que cantan, cuando van a entonar una melodía, pues tienen que subir al volumen, tienen que tratar de que la expresión oral sea clara, de que tenga armonía, de que tenga énfasis en ciertas palabras, dependiendo del tipo de melodía. Entonces, la entonación es ese conjunto, dice acá, de variaciones de frecuencia fundamental de la voz que acompaña la expresión oral. Entonces, esa frecuencia fundamental de la voz está dada a través de esos sonidos que nosotros vamos a emitir dependiendo de las palabras. Yo les decía en la clase anterior que hay dos tipos de acentuación. Está el acento ortográfico y el acento prosódico. El acento ortográfico es esa rayita oblicua que nosotros colocamos a las palabras dependiendo el tipo de palabra. Por ejemplo, si es una palabra aguda, si es una palabra grave, esdrújula o sobreesdrújula. Y la regla gramatical pues nos va indicando en dónde se coloca ese acento o esa tilde. Ahora, el acento prosódico es el que nosotros le damos a las palabras cuando nosotros estamos hablando, porque hay palabras que no tienen ese acento o esa rayita oblicua, pero que sí tienen un acento prosódico. Por ejemplo, la palabra en donde dice la entonación, ahí vemos claramente que el acento está en la O, en la terminación ON. Entonces nosotros decimos entonación, le damos más intensidad a la acción. Entonces aquí vemos claramente una palabra con acento ortográfico. Ahora vamos a ver con una palabra con acento prosódico. Dice con que se pronuncia, ahí vemos claramente que no hay una tilde en ninguna de las sílabas, pero que sí es importante o relevante darle otro tipo de tono para que se pueda entender o para que pueda tener esta palabra más realce o más énfasis. Por ejemplo, dice, la entonación con que se pronuncia una frase tiene consecuencias decisivas para la interpretación que el receptor hace del mensaje. Y aquí es algo muy importante. Recuerde que muchas veces yo siempre he dicho que las palabras escritas no suenan como la voz, ¿verdad? No se leen como la voz literal, porque muchas veces cuando estamos en la redacción de un texto o de un mensaje, pues aparentemente pues tiene una intención, pero esa intención no es interpretada hasta no ver el lenguaje oral. Entonces, el lenguaje oral nos permite entender cuál es la intención, cuál es la razón o cuál es el enfoque del mensaje que se nos está dando, ¿verdad? Y muchas veces, por ejemplo, cuando hay una orden, ¿verdad? Ese término, por ejemplo, si yo dijera, activen la cámara ahora. Si yo les digo, ahora, ese ahora da una orden, da una instrucción. Entonces, inmediatamente, con esa intensidad de la voz, bueno, ahí el emisor claramente dice, bueno, es una orden, debe ser inmediata. Entonces, esa entonación nos permite identificar el enfoque de la expresión oral y muchas veces la expresión escrita, pues, o la comunicación escrita no nos va a permitir ese tipo de análisis e interpretación. Dice, al hablar es posible diferenciar una oración enunciativa de una interrogativa, y esto es algo muy cierto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo le digo, active la cámara ahora, a que yo diga, ahora van a activar la cámara, ahí es una pregunta. Yo ahí le estoy interrogando. Ahora, ¿será que yo estoy diciendo, es posible que active la cámara? ¿Ahora lo va a hacer? ¿En este momento va a activar su cámara? A diferencia de decirle, active la cámara ahora, porque ahí yo le estoy dando una orden. Pero si yo hago el cuestionamiento de, ¿ahora va a activar su cámara? Es una pregunta. Entonces, esto es lo que yo les decía, que al momento de la expresión oral, con lo que es, se me fue el término de la mente, con lo que es la entonación, vamos a poder interpretar claramente cuál es el mensaje, cuál es el propósito o la intención del emisor. Nos dice,
Al hablar es posible diferenciar una oración enunciativa de una interrogativa. Gracias precisamente al contraste entre una entonación con finalidad descendiente, y una entonación con finalidad ascendente. La escritura se vale de indicadores especiales como los signos exclamativos e interrogativos para tratar de reproducir estas diferencias. Y era lo que yo les decía, ¿verdad? Que en la escritura pues no podemos nosotros identificar o no se puede al 100% definir cuál es la intención, pero ya cuando estamos en la entonación, sí es muy importante que nosotros podamos interpretar cuál es el enfoque, ¿verdad? Ahora, yo no sé si alguien se atreve a hablar en este momento. ¿Alguien me podría leer el párrafo, este último párrafo, en donde dice la escritura? Lo voy a leer yo y luego lo va a leer alguien más. Dice, la escritura se vale de indicadores especiales, como los signos exclamativos e interrogativos, para tratar de reproducir estas diferencias. ¿Alguien me podría apoyar leyendo una vez más ese texto? ¿No? Hoy están tímidos, ¿verdad ustedes? Lo voy a leer yo, Miss. Gracias. La escritura se vale de indicadores especiales como los signos exclamativos e interrogativos para tratarse de reproducir estas diferencias. Muy bien, gracias. ¿Se dan cuenta? Entonces, si escucharon la voz de su compañera, se dieron cuenta que el tono de la compañera es distinto al tono que yo estoy utilizando. Y si tuviéramos aquí una persona que es locutor, ustedes escucharían que en cuanto a la entonación, la voz es una voz muy marcada, es una voz muy fina, es una voz que tiene mucha claridad. ¿Por qué? Porque obviamente estas personas en cuanto a la entonación pues van practicando constantemente para poder tener este tipo de tono, este tipo de no solo tono, sino volumen, énfasis, expresión, sentido y todos esos aspectos que le van a ir dando carácter a lo que es la entonación. Y aquí tenemos un ejemplo claro de la entonación. Hay una misma frase expresa de dos maneras. En la primera, sin signos, dice, ha llegado Antonio. Y en la segunda, con signos de interrogación, dice, ¿ha llegado Antonio? Es una pregunta. Entonces ahí vemos el tono. Por ejemplo, en el primero, ha llegado Antonio. Probablemente solo es información, es un referente. Ha llegado Antonio. Para que lo sepan los demás, ha llegado Antonio. Pero en la segunda, en donde ya vemos los signos de interrogación, preguntamos, ¿ha llegado Antonio? Es una pregunta. Entonces ahí nuestra entonación cambia por el énfasis de los signos ortográficos. Entonces aquí tenemos que entender mucho esto, ¿verdad? Que va a depender mucho también de la puntuación de los signos que van a estar incorporados dentro de la redacción o del énfasis que nosotros querramos darle al texto. Muy bien, vamos, dice la frase, mira qué listo es el niño, puede ser una alabanza sincera a una crítica directa, o una crítica directa, perdón, según cómo se pronuncie. En estos casos, los factores extralingüísticos desempeñan también un papel central, pero la entonación aporta una pista explícita que se puede dar la clave de lo que se pretende comunicar. Y así es, ¿verdad? Entonces, hoy aprendimos que la entonación infiere, dentro de la entonación infiere el sentido y lo que nosotros querramos dar a conocer. Vamos a ver si aquí sigue. Vamos a ver el siguiente, que es el timbre. Dice en el timbre. Timbre es la cualidad característica de un sonido, que puede ser agudo o grave. Y aquí viene otro tema. Todos tenemos diferente timbre de voz.
Por ejemplo, mi tono de voz no es tan agudo, yo no tengo una voz aguda, mi tono de voz es un tono de voz grave, es como más ronco. De hecho, como nosotros estamos hablando constantemente o casi los 7 días de la semana, pues tendemos a desarrollar un tipo de tonalidad. En este caso, nuestro timbre es ese rasgo peculiar o particular que cada uno de nosotros tenemos en lo que es nuestra entonación. Yo he escuchado, de hecho, tengo una señorita en plan diario, perdón, y esta señorita se llama Andrea, y Andrea tiene el tono de voz muy dulce, tiene el tono de voz muy agudo, e incluso a veces utiliza ciertas palabras erróneas, como por ejemplo, estábamos en una clase y ella decía cabal, como acertando algo, ¿verdad? Ustedes saben que ese término de cabal es en nuestro chapinismo, en nuestro lenguaje coloquial, es como acertar o confirmar una situación, y ella dijo cabal, pero al momento de decir esta palabra, la dijo, y fue una expresión dulce, ni siquiera se escuchó, no sé, quizá el término corriente o quizá el término vulgar, no sé, pero no se escuchó de esa manera, sino se escuchó dulce. Entonces, ¿por qué se dio esa característica? Por el tono o el timbre de voz que ella tiene. Entonces, por ejemplo, en el caso de personas que el tono o el timbre de voz que nosotros tenemos es muy grave, pues a veces en ciertas expresiones pues nos escuchamos muy serios, muy tajantes, muy directos, pero es por ese timbre. Entonces dice, el timbre es la cualidad característica de un sonido que puede ser agudo o grave. Otro ejemplo que les puedo dar, conocí a una compañera que decía que no le gustaba su timbre de voz porque era muy agudo, y la verdad es que sí era un poquito chillante, ¿verdad? Era como, y todo el tiempo que ella hablaba mantenía el mismo volumen de voz, ni siquiera había énfasis en sus palabras. Entonces, esto a veces parecía ser un poquito cansado, un poquito tedioso, y decía, es que a mí no me gusta mi voz. Y era una persona con mucho conocimiento, pero su timbre era un timbre muy agudo. Entonces nosotros podemos identificar qué timbre de voz nosotros tenemos. Dice, el timbre de voz puede proporcionar información sobre distintos aspectos relacionados con la persona que habla, como la edad, el sexo o incluso el estado físico o emocional. Y eso también es muy cierto, ¿verdad? Porque muchas veces cuando tenemos un estado anímico tiende a cambiar nuestro timbre o el nivel o la intensidad de nuestra voz, y esto es algo normal. O sea, no es que nosotros tengamos o que haya ahí algún problema, no, sino que dependiendo de la situación emocional también nuestro timbre va a cambiar. Por ejemplo, cuando estamos felices, cuando estamos emocionados, cuando estamos alterados o enojados, ese timbre de voz tiende a cambiar. O por ejemplo, dice acá que el timbre de voz nos permite determinar la edad, el sexo o incluso el estado físico. Y a veces hay una confusión respecto al timbre y el sexo o el género. Eh, por ejemplo, vamos a ver, aquí les voy a dar un ejemplo y a veces es un poquito gracioso. Mi mamá tiene un timbre de voz muy grave, demasiado grave, es muy fuerte. Y en algunas ocasiones que ella ha recibido llamadas, le confunden creyendo que es un varón. Entonces, esto es por el timbre de voz que tiene, que es muy fuerte. Entonces, tiende a pasar esto, ¿verdad? Pero hay personas que sí, definitivamente, cuando hablan, se logra determinar que es el género femenino o el género masculino. Pero esto que yo les menciono como ejemplo, pues es algo muy escaso, es algo muy raro, pero sí muchas veces el timbre pues nos va a poder, nos permite determinar esos aspectos. Aunque no siempre vamos a acertar, ¿verdad? Pero sí es algo que se puede dar. Dice, por ejemplo, cuando alguien llama a un concurso radiofónico o televisivo, el locutor o presentador elige a menudo la forma de tratamiento y la concordancia de género en función de los datos que obtiene de la voz del concursante que se presenta. La constitución física, cara, mandíbula, dientes, paladar, nariz, determina un timbre. Por eso la voz es única, aunque puede modificarse variando las dimensiones y la forma de la cavidad bucal, entre otras fórmulas. Hay distintos tipos de timbre que el hablante emitirá en función de su actitud
y de su estado de ánimo. Esto ya lo vimos. Si el que habla está alegre y feliz, el timbre es brillante. Si está triste o tiene miedo, él es opaco. Si habla con normalidad, es absoluto o neto. Si transmite poder, energía o certeza, es rotundo. Perdón, vamos a ver. Y si dice frases confidenciales o amorosas, el timbre es apagado, casi ausente como un susurro. Y yo creo que aquí, pues, dentro de estos ejemplos que nos dan, pues, lo podemos identificar y podemos decir, es cierto, esto se da. Por ejemplo, cuando una persona está tímida, a veces ni se le escucha el timbre de la voz y uno está, ¿qué dijo? Disculpe, porque uno no escucha realmente qué es lo que quiere o lo que pretende informar la persona. Si una persona está alegre, está muy feliz, pues va a ser muy emotiva en cuanto a la expresión, en cuanto a la entonación, y su timbre, como lo dice aquí, va a ser más brillante. Si una persona está enojada, el timbre va a ser un timbre muy fuerte, va a ser un timbre muy severo. Si una persona pues está vamos a ver dónde está el otro. Habla con normalidad, el timbre es absoluto o neto. Y aquí vemos, si una persona transmite poder, energía o certeza. Aquí vemos que esto es cuando una persona quiere transmitir una información, la domina, la maneja y tiene ese carácter. Entonces en su timbre se va a identificar esa seguridad que tiene. Y dice que el timbre está dado a través de los rasgos físicos. Veamos los labios, la lengua, los dientes, las cuerdas vocales, las fosas nasales, la boca, la laringe, los pulmones y el diafragma. El diafragma está acá, aquí vemos nuestros pulmones, ahí tenemos la parte de nuestras costillas y aquí debajo justo tenemos el famoso diafragma y muchas veces nos piden que hablemos con el diafragma o por ejemplo cuando estamos cantando, yo no sé si hay alguien aquí que cante, pero cuando nos dan por ejemplo una clase de canto nos dicen que nosotros inhalemos por la nariz cuando entonemos o cuando pues ya expresemos una melodía, lo hagamos soltando el aire por el diafragma, no por la garganta o mucho menos por la nariz. Y hay personas que cantan con la nariz, otros que cantan emitiendo sonidos desde la garganta y los que cantan emitiendo el sonido desde el diafragma tienen una entonación muy bonita. Pero esto es una técnica que se va adquiriendo. Pero aquí nos está diciendo que los rasgos físicos del rostro o de la cara permiten muchas veces tener un timbre de voz distinto. Por ejemplo, yo no sé si usted ha escuchado a las personas, a los afroamericanos, o vamos a decir a los afro, son personas de tez oscura que tienen un timbre, un tono de voz muy fuerte y en cuanto a la entonación, cuando ellos cantan tienen una voz tan impresionante y tienen una capacidad en las cuerdas vocales tan grande. Entonces, esto tiene mucho que ver con los rasgos físicos de las personas. El otro elemento que encontramos acá es la duración. Dice, es una cualidad que hace que los sonidos sean apreciables debido a su extensión en un periodo de tiempo. Cada persona tiene una velocidad una duración propia cuando habla. La duración está en función de la cantidad de aire que puede almacenar en los pulmones. Vean, esto es otro rasgo, ¿verdad? Algunos me han dicho a mí, les voy a poner un ejemplo personal, algunos me han dicho que yo hablo muy rápido y cuando yo hablo, por ejemplo, yo inhalo, no constantemente estoy, respiro y hablo, no, sino yo inhalo y tengo la capacidad de estar hablando hasta donde me da la voz y ya luego vuelvo una vez más a inhalar y sigo otra vez. Mi duración en las palabras es muy no podría decir corta, porque no tengo una entonación corta, sino que la duración en mis palabras es un poquito extensa, pero soy del tipo de personas que habla muy constante y que tiene la capacidad de almacenar aire en los pulmones y por ello pues la duración es permanente. Pero hay personas que no tienen esta característica, entonces la duración va a ser ese tiempo, ese lapso o la forma de pronunciar las palabras
o el habla que se da y la duración que ésta va a tener. Dice, por ello es importante que todo comunicador sepa cuál es su capacidad, ya que influirá en el ritmo de su locución y con ello en la lectura de su discurso. Y aquí vean, por ejemplo, aquí yo voy a leer este segundo párrafo. Dice, si no almacena suficiente aire, tendrá que parar al azar cuando se lo pida el cuerpo en la mitad de la frase para respirar de nuevo. De esta forma, el mensaje pierde sentido, lo que no contribuye positivamente a la credibilidad de su contenido ni la del informador. ¿Alguien me podría leer este texto? ¿Se dieron cuenta? ¿Cómo lo leí yo? La intensidad y el ritmo o la duración de mis palabras. ¿Alguien lo podría leer, por favor? ¿No? Hoy están tímidos, jóvenes. ¿Qué será? ¿El sueño, el cansancio? ¿Alguien me puede apoyar con la lectura? No, no sé si tienen activos o tienen audio. ¿Me pueden confirmar si tienen audio? Sí, señor. Sí, gracias. ¿Alguien me puede apoyar con la lectura? ¿No? Hoy están bien tímidos ustedes. ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a continuar porque ya solo me quedan un par de minutitos. Y terminamos. Pero el enfoque era, o el objetivo era que usted entendiera que se me fue el término una vez más, que la duración de las palabras depende mucho de la capacidad de aire que nosotros tengamos en nuestros pulmones y así pues vamos a tener mayor tiempo, mayor capacidad, le vamos a poder dar más énfasis, no vamos a tener que estar cortando el texto o las palabras o como nosotros nos estemos comunicando, pero va a depender de esa característica. ¿Qué es la intensidad? Dice, equivale al volumen o a la potencia de la emisión de las vibraciones que producen de las vibraciones que producen de las cuerdas vocales. La intensidad tiene mucha relación con el primer elemento. ¿Cuál fue el primer elemento que vimos? ¿Cuál fue el primer elemento que vimos? La entonación. Vean. Se define como el conjunto de variaciones en una frecuencia fundamental de la voz. Conjunto de variaciones. Aquí dentro de ese conjunto va a entrar el timbre, va a entrar la duración, va a entrar lo que es la intensidad. Entonces, acá nos dice que la intensidad, dice, equivale al volumen y a la potencia de la emisión de las vibraciones. Y acá hay personas, de hecho yo tengo unos amigos, y de hecho ellos cantan, y tienen, yo a veces les digo que ellos como que tuvieran una bocina incorporada, porque tienen, en cuanto a la intensidad de la voz, tienen una voz muy fuerte
es una voz aguda, pero es una voz muy fuerte. Entonces, muchas veces sin necesidad de micrófono se escucha muy bien. Y aquí hay personas, o vemos personas que en cuanto a la intensidad de nuestra voz, no tenemos una voz tan fuerte. Por ejemplo, si yo les dijera ahora, bueno, gritemos, ustedes se van a dar cuenta que la intensidad es muy distinta, ¿verdad? Y aquí van a inferir una serie de elementos. Entonces, la intensidad dice que equivale al volumen y a la potencia de la emisión de las vibraciones que producen de las cuerdas vocales. De esta forma, si hablamos en voz baja, la intensidad es muy débil y suele asociarse al secreto y a la confidencialidad. Cuando hablamos en voz alta, la intensidad puede ser mayor y recibe el nombre de énfasis. ¿Ya ven? Y aquí era lo que yo les decía, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahora que estoy hablando con ustedes o que me estoy comunicando a través de este medio con ustedes, necesito que la intensidad de mi voz sea un poco fuerte para que haya énfasis, para que haya interpretación y que usted pueda comprender el sentido o el enfoque de este diálogo, de esta reunión. Y por último, dice apoyo de formas no lingüísticas. Los gestos y los movimientos corporales son un apoyo a la expresión oral. Y con esto complementamos lo que es cada uno de los signos paralingüísticos en los cuales entra la intensidad, la duración, la entonación y el timbre, y estos son los rasgos paralingüísticos. Los complementamos a través de los gestos, de las expresiones faciales. Dice que el rostro el ser humano tiene la capacidad a través del rostro de expresar más de 200 gestos. Imagínense cuántos nosotros expresamos. Habemos personas cuando hablamos, por ejemplo, yo cuando hablo tengo la característica de que siempre estoy abriendo los ojos, no sé por qué, o moviendo las cejas, es una de las características que yo tengo. O por ejemplo, cuando uno está molesto, tiende a arrugar la sien o la frente, ¿verdad? La mantiene así ceñida. Entonces, es una forma de expresión. Y si a esto le incorporamos la entonación, el timbre, la duración, y se lo vamos incorporando dentro de la expresión, pues nos vamos a dar cuenta que ahí nosotros vemos lo que son el apoyo de los signos no lingüísticos. Entonces aquí vemos o las formas no lingüísticas, que estas son movimientos corporales en la expresión oral. Pueden ser gestos del rostro, pueden ser movimientos del cuerpo los que van a apoyar estos signos paralingüísticos. Muy bien, con esto concluimos la clase del día de hoy.